Listo, profe. Un pequeño error. Un pequeño error. Cerré la sala. Listo. Voy a ver si ya puede compartir. Ahora sí yo creo. Ya puedo compartir. Listo, ya está grabando. Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, Anderson, Ávila. Buenas noches. Más. Buenas noches. Buenas noches. Ronald. ¿Qué dijeron? Andrés, ¿qué más, Andrés? Andrés estaba perdido. Muy buenas noches. Andrés. Profe, muy buenas noches. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, estaba perdido, ¿eh? Sí, un poco, profe. No me puedo conectar. Está mirando los videos, pero... Sí, señor. Mucho trabajo, pero ya es... Aquí está con nosotros la profe Xiomara. Ella nos está ayudando con el tema de lectura. Ayer tuvimos un ejercicio muy dinámico, muy bueno. Es virtual, es como un simulacro, profe. ¿Ah? Como si fuera un ejercicio de un examen con tiempo, algo práctico, algo que nos lleva al ejercicio del examen, ¿cierto? Bueno, muchachos, los dejo con la profesora. Muy buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Álvaro, y a las personas que están participando en la sesión el día de hoy. Me alegra mucho ver, bueno, que siguen entusiasmados y así no puedan participar porque pues, se entiende que ustedes son personas que, pues, que su labor implica un constante uso del tiempo, ¿cierto? Y donde muchas veces les cuesta también organizarlo para sus proyectos y sus trabajos personales. Entonces, bueno, de verdad les resalto lo bueno y lo importante, digamos, que es esa iniciativa, ¿cierto? De verdad, aquí, por supuesto, dentro de nuestras clases y dentro de las clases, lo que más hay que resaltar es este esfuerzo que ustedes están haciendo por estudiar y por presentar este examen de la forma más honesta. Pues porque bien sabemos que esto también lo venden, de esto también hacen chanchullos. Entonces, de verdad, el esfuerzo y la honestidad es lo que más vale la pena resaltar acá, porque en efecto ustedes les están evaluando son unas capacidades y son las que nosotros vamos a demostrar allá, capacidades que tenemos que vamos a demostrar que en efecto tenemos para desempeñar nuestro nuevo cargo como subintendentes. O sea, realmente a ustedes este tipo de exámenes no es como con ánimo de joderlos, ni mucho menos, sino en efecto para ver, evaluarles sus competencias, capacidades para el nuevo cargo al cual van a ascender. Entonces, en esa medida, en vez de no ponerse, ¿cierto?, con estas otras cosas que probablemente implican trampas y todo eso, pues lo mejor es ponerse a estudiar y desarrollar esas capacidades que en efecto, quiera o no, usted le toca desempeñar. Entonces, de una vez las va desarrollando. Por eso trabajábamos entonces el área de lectura crítica y decíamos nuestras capacidades para leer, ¿cierto? ¿Cuáles son? Reconocer las pistas, relacionarlas y esto. Y de esto poder establecer el sentido general del texto y poder decir, bueno, mire, el texto trata de esto, el tema central del texto es este. Podemos decir entonces que el autor logró desarrollar su tema a partir de ciertos recursos. Entonces, precisamente nosotros estamos en ese proceso de reconocer que cualquier texto se puede evaluar desde lo general y lo particular, cualquier tipología, bien sea escrito en párrafos, así como también nosotros podemos ver esto en imágenes. Por eso, entonces el día de hoy les traje una sesión mezcladita, traje un textico discontinuo, traje también texticos continuos, también traje un ejercicio muy chévere donde vamos a trabajar los deícticos, que básicamente los deícticos refiere al reconocimiento de esos pronombres o esas palabras que me ayudan a identificar los sustantivos en los textos. Uy, ¿cómo así, profe? ¿Eso qué significa? En otras palabras, es cuando nosotros reconocemos cómo en el texto se refiere de otra manera a aquel tema central. Entonces, por ejemplo, como si nosotros reconocemos a qué refiere la palabra este, aquel, aquello, aquella, ¿cierto?
palabritas que en efecto nos refieren a alguien o algo sobre lo cual nos están hablando. Entonces hay varios temitas el día de hoy, ¿listo? No sé si empezar, no sé con cuál empezar. Yo creo que aguanta empezar con deícticos. Entonces, como el día de ayer, hoy vamos a trabajar a partir de formularios de Google, donde nosotros podemos ver también nuestras respuestas. Hoy estoy feliz, veo otro participante aquí, entonces 7 participantes hasta el momento, ojalá esto aumente. Si de pronto las personas entran a las 8, no importa, lo importante es que lleguen y podamos establecer este espacio de socialización y de práctica. Entonces, a continuación les voy a compartir, sí, me decidí, voy a empezar con los deícticos. Vamos a hablar un poquitito de esto. Entonces, primero que todo, ¿qué voy a hacer? Les voy a compartir por medio del chat el formulario de los deícticos. ¿Listo? Decíamos, ¿qué son los deícticos o los pronombres? Son aquellas palabras que me permiten reconocer a qué sustantivo se está refiriendo. El sustantivo es ese foco o ese centro de la información. Muchas veces se conoce dentro de la oración o dentro de la estructura de una oración como el sujeto, ¿sí? El sustantivo viene a ser el sujeto. Por ejemplo, una oración simple. A Juan le gusta correr por las mañanas. En este caso, estamos hablando de Juan como ese sujeto, ese sustantivo sobre el cual gira la información. ¿Qué pasa? Ese es el sustantivo. Y entonces vamos a hacer referencia a Juan sin mencionar de nuevo a Juan, porque es que decir tanto Juan cansa al lector. Entonces estamos diciendo, Juan es una persona a la cual le gusta hacer ejercicio. Este madruga todos los días a practicar, no sé, a practicar bicicleta, a montar bicicleta. Entonces podemos decir aquí que la palabra este es el pronombre que refiere a Juan y que dentro de nuestra oración se utilizó para no decir Juan de nuevo. Había dicho yo, Juan es una persona que le gusta hacer ejercicio. Juan sale todos los días a montar bicicleta. Entonces yo en vez de decir Juan de nuevo, lo que digo es, este sale todos los días a montar bicicleta. Así funciona en este caso, en este ejemplo que di, el deíctico o la palabra o el pronombre este. Es un ejemplo. Hey, tienes un caso de 2 vacas que se robaron ayer. Entonces, yo pensé que era algo con respecto a la clase. Entonces, retomando, los pronombres son estas palabras que me ayudan a referir a ese sustantivo. Puede ser una persona, sustantivo puede ser una persona como Juan, sustantivo. Profe, perdón. Perdón, profe. Profe. Espera. Profe, le apagué el micrófono. Toca prenderlo. Le apagué el micrófono. Sin Listo, querer. listo, perdón. Listo. Pues, sin querer No lo te apagué. preocupes, vale. No, y gracias, no me he dado cuenta que tocaba aprenderlo desde acá. Bueno, entonces, como les venía diciendo, este deíctico, básicamente, entonces, el sustantivo puede ser una persona, el sustantivo puede ser algo inanimado, ¿sí? Puede ser una idea, el amor, el ideal del amor puede ser el sustantivo, ¿cierto? Puede ser una cosa, es el sustantivo al cual se refiere con las palabras pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Entonces, pronombres, podemos identificar este, aquel, aquella, aquello, ellos, él, ella. Son estas palabras entonces que refieren a eso sobre lo cual me están hablando, a ese sustantivo. Como veníamos diciendo, puede ser un sustantivo inmaterial, puede ser una persona, puede ser un objeto, pero viene a ser sustantivo sobre el cual se están brindando las informaciones y entonces en ese sentido nosotros resaltamos aquí la importancia de, hey, cuando se está escribiendo, bueno, cuando uno está leyendo, es necesario ver cómo los autores hacen referencia a ese tema central, a esos sustantivos, de otras formas.
porque esto hace, digamos que uno dice, pero ¿por qué los autores o por qué las personas que escriben hacen esto? Pues precisamente para que al ojo del lector no sea y no se atiborre mucho la información o no resulte repetitiva la información. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de decir, que básicamente nos vamos a enfocar en el reconocimiento de esos pronombres y a qué sustantivo hace referencia, ustedes encuentran aquí un documento en Google. Tengan en cuenta que un texto, un párrafo no trabaja solo un sustantivo, puede trabajar más sustantivos. En este caso hay 2 sustantivos sobre los cuales ustedes van a trabajar la identificación. Entonces, por favor, mucho ojo con respecto a dichos sustantivos, analícenlo. De nuevo, que es un sustantivo, es el sujeto sobre el cual se ofrece la información, y el pronombre o deíctico es la palabra que refiere a ese sustantivo sin mencionarlo directamente. ¿Listo? Vámonos pues a los formularios de Google. Vamos a dar un momentico. Son como 5 preguntas. Vamos a dar 5 minuticos, ¿listo? 7:37 a las 7:42. Vamos a mentalizarnos a terminar a las 7:42. Yo estoy aquí atenta a sus respuestas, por favor. ¿Listo? Bueno, estoy aquí mirando. Ya me llegó la 5ª respuesta. Estaba esperando cuántas respuestas. De hecho, estaba contando cuántas respuestas debía esperar. Estaba diciendo, son 5 y preciso llegó la 5ª. Entonces, vamos a solucionar esta preguntita. Bueno, estas preguntitas con respecto a este texto, pero a diferencia de ayer, que no profundicé mucho en el texto, creo que no debo hacer eso, porque en efecto, ayer manifestamos algo y es que a veces leemos mal. Entonces, ayer también dijimos, una forma de leer adecuadamente es de acuerdo a la lectura por oraciones. Entonces, nos vamos a ir aquí a la lectura por oraciones. Ahora sí, ya ustedes pueden observar. Listo. La lectura por oraciones, entonces, deícticos, ¿no? No es que el texto se llame deícticos, no, es el tema, ¿vale? Para que lo tengan claro, los deícticos, entonces, ¿qué son esos pronombres? Que los deícticos son esos pronombres, en otras palabras. Ay, una chica no me quiere funcionar aquí. Ay, se queda pensando este computador hasta... Bueno, listo. Entonces, son los pronombres. Básicamente decíamos que los pronombres es una de las categorías gramaticales que componen las oraciones y que, pues, por supuesto, nos ayuda a dar sentido. Entonces, los pronombres son una categoría gramatical. ¿Qué otro es una categoría gramatical? Los verbos, los sustantivos. En este caso, vamos a mirar los sustantivos también. Vamos a mirar pronombres y sustantivos. Entonces, los pronombres son una categoría gramatical que permiten reconocer el sustantivo al cual se refiere. Al cual se refiere el autor, ¿cierto? Bien. Y el sustantivo es el sujeto de la oración. Ya vemos que este sujeto no necesariamente es una persona. Listo, y entonces nos vamos a analizar oración por oración. Miren la primera oración. Entonces dice, la adquisición del plano fonológico de la lengua no es un hecho separado del conjunto o sistema. En esta primera oración ya se encuentran los 2 pronombres. ¿Me pueden decir, por favor, cuáles son esos pronombres? Perdón, no pronombres, ¡auch! Esos 2 sustantivos, sujetos. ¿De quién me están hablando precisamente? Sustantivos. ¿Cuáles son? El plano fonoaudiólogo. Sí. Y el sistema. Perfecto. Bien. Y entonces estos son nuestros 2 sustantivos. Pongámoslo en distintos colorcitos para que hagamos la diferencia entonces en la lectura.
Me está hablando del plano fonológico y del conjunto. Entonces, de acuerdo a esta información, me dice, cuando se adquiere el plano fonológico de la lengua, esto no es un hecho separado del conjunto, son nuestros dos sustantivos. Aquel es ese sustantivo mencionado más lejano. ¿Cuál es el sustantivo más lejano? Es decir, el primero mencionado. ¿Cuál es el sustantivo mencionado? En primer lugar. Plano fonológico. Muchas gracias. Entonces, aquel refiere al plano fonológico. O sea que en otras palabras, bueno, pongámosle aquí el colorcito, ¿cierto? Dijimos que era, ay no, ¿cuál era? ¿Este? Sí. Entonces, el plano fonológico dice, siguiente oración, vamos a leer la siguiente oración. Aquel, el plano fonológico, va desarrollándose simultáneamente con este otro sustantivo que te mencioné y es el más cerquita a esta nueva oración. En otras palabras, a este conjunto. Entonces, de nuevo, el plano fonológico se desarrolla simultáneamente ¿con qué? Con el conjunto o sistema. Dicho en otras palabras, continuó la oración. Aunque por razones cuantitativas, el plano fonológico se da por adquirido cuando ya se pueden producir contextos en donde intervengan todos los fonemas de la lengua. En otras palabras, este parrafito nos está informando sobre cómo es que se genera ese proceso de comunicación y de aprendizaje de una nueva lengua. Es lo que nos está informando. Entonces, esta segunda oración, la que notamos acá, me habla precisamente de cómo estos dos sustantivos, el plano fonológico y el conjunto, se trabajan alternamente para desarrollarnos a nosotros el aprendizaje de un nuevo lenguaje. Entonces, por eso nos dice aquel, o sea, el plano fonológico se desarrolla simultáneamente con este conjunto o sistema. Y ya ven ustedes el resto de la información. Vamos a la siguiente oración, decíamos, pilas, porque la lectura por oraciones es la que nos sirve para entender entonces sobre qué se está hablando. Siguiente oración. Por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano no se logra ni aún cuando ya se posea el sistema. Quiero hacer una claridad aquí, y es con respecto al uso del este con tilde y el este sin tilde. Esa diferenciación ya no existe. Digamos que después del 2010 se eliminó. Pero si su merced la encuentra, tenga en cuenta que este con tilde contiene en la tilde el sujeto, el sustantivo. Por ejemplo, Juan es gordo. Este no para de comer. Juan es gordo. Este no para de comer. En la palabra este refiere a Juan, ¿cierto? La tilde envuelve a ese sustantivo Juan. Cuando no se ponía la tilde, Juan es gordo, pongamos el mismo ejemplo. Cuando no se ponía la tilde, era necesaria mencionar ese sujeto sin decirlo directamente. Por eso no va a decir, Juan es gordo. Este Juan no para de comer. Eso no me sirve. Más bien, Juan es gordo. ¿Cómo podemos referir a Juan? Este muchacho no para de comer. Entonces, cuando no se utiliza la tilde, es necesario referir al sustantivo de alguna otra forma, ¿cierto? Este muchacho, refiriéndome a Juan. En el caso de la tilde, ya no es necesario decir muchacho porque es que la tilde contiene a ese muchacho que es Juan. Por eso la diferencia. Esto ya, como les digo, ya no se utiliza. Por eso ustedes van a encontrar el este sin tilde y el este refiriéndose o con sustantivo al lado, por ejemplo, este muchacho, o sin sustantivo como aparece arriba. Este no para de comer. Y sin esa tilde, perdón, sin tilde. Y sin esa tilde usted lo puede encontrar. ¿Listo? Pero ya que aquí me están haciendo esa pregunta, entonces esa es la diferencia entre el este con tilde y el este sin tilde, si usted la llega a encontrar. Ahora, continúo con la lectura. Me dice entonces, por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano, a que
sustantivo hace referencia a los dos mencionados? Pues entonces al plano fonológico, por tanto viene a ser mi primer sustantivo, el naranjita. Entonces, el reconocimiento consciente de este plano no se logra ni aun cuando ya se posea el sistema. Ah, vea, y aquí entonces refiere al sistema de la lengua, aunque no hay una pregunta sobre este, pero sí refiere a ese otro sustantivo. Entonces nos dice, así usted conozca conscientemente ese plano, no quiere decir que usted lo conozca y por eso entonces ya tienes el sistema metido. No. Dice aquí, el adulto tampoco lo reconocería. ¿Qué es lo que no reconocería? Pues el sistema de la lengua, ¿m? El conjunto o sistema, perdón, Esteban Azul, ¿m? Porque es de lo que me están hablando. Entonces, dice, por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano no se logra, ay, perdón, mentiras, yo estoy loquilla, refiere al plano. ¿Por qué? Miren lo que dice anteriormente. Por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano no se logra ni aun cuando se posea el sistema. Me está diciendo, no reconoce el plano. Por tanto, el adulto tampoco reconocería ese plano sin un estudio previo. Lo que implicaría, entonces, ¿qué implicaría? En este caso, reconocerlo sin un estudio previo, que precisamente haya un cierto grado de cultura en cuanto a la lengua, o sea, que haya un conocimiento de esa lengua. En este sentido, este lo refiere ya es a otra cosa. ¿Listo? Así las cosas, entonces, séptima, aquel. El primer aquel, ¿a qué refiere? Se refiere al plano fonológico. En este momento voy a hacer ahora sí las comparaciones con respecto a sus respuestas. Chismoseamos pues. Ahora, ya tengo las 6. Bueno, tenemos entonces, primera pregunta, 2. Están ustedes entre 2. O A, perdón, o D, o B. ¿A qué refiere entonces? Ustedes se pueden dar cuenta. Aquel hizo referencia al plano fonológico, el primer aquel, ¿cierto? Aquel hace referencia a ese sustantivo mencionado al inicio. Entonces, ¿cómo funciona el aquel? Aquello, refiere a cuando usted menciona a ese sustantivo, pero el primero, el más lejano, al que mencioné, aquel. Este es el sustantivo más cercano. Por eso vemos aquí entonces que aquel refiere a ese sustantivo primero mencionado, que es el plano fonológico. No refiere al contexto. Aquí no me está hablando entonces de ese contexto, porque el conjunto sistema es otra cosa. Bien. Ya podemos ver entonces que en este caso la respuesta es la de las 6 personitas. Ay, ve, tan raro. Esta me quedó como... Permítanme, refrescamos aquí un poco. Bueno, y entonces aquí ya se pueden dar cuenta mejor dicho, la importancia de reconocer sobre qué nos están hablando. Eso es lo que acaban de practicar ustedes. ¿Sobre qué nos están hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Y qué me ofrecen alrededor de ese tema? ¿Qué me están diciendo alrededor de ese tema? En las primeras oraciones se suele contener, o más bien, se suele referir precisamente hacia eso central que estamos desarrollando. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta, decíamos, en la opción D, con respecto aquí, tengo supuestamente 5 personas que respondieron, aunque me diga aquí arriba que 6, 3 personitas respondieron correctamente. Por ejemplo, con respecto a lo de ayer, estamos como en la mitad, ¿cierto? Con respecto a eso. Entonces, tuvo mediano nivel de dificultad. Miren esta. Esta está casi que igual. 2 por acá, 1, 1 y 1. 2, 1, 1, 1. Oiga, tan raro, me dice que hay 6 respuestas, pero ¿por qué no me pone todos? 2, 1 y 2. Bueno. Y entonces, ¿qué pasó con ese segundo, con ese este? Ay, no, espere. Aquel. Este con tilde. Esa es la segunda pregunta. Este con tilde refiere a qué. Ah, listo. Entonces el primer este. Este con tilde, ¿a qué refiere? Entonces ya decíamos, bueno,
De acuerdo a que yo leí la primera oración, entendí cuáles fueron los sustantivos y de acuerdo a la segunda oración, que es una información que gira en torno a los sustantivos reconocidos en la primera, puedo ver entonces que la palabra este refiere al segundo sustantivo, que es el conjunto o sistema, que precisamente el texto me está exponiendo cómo el plano fonológico se relaciona con el conjunto sistema para demostrar, hablarnos sobre cómo nosotros aprendemos una nueva lengua. Entonces, el primer este refiere al conjunto sistema, como ustedes ya se pueden dar cuenta ahorita en la explicación. Sistema de la lengua. En otras palabras, la respuesta es sistema de la lengua. La respuesta es B. ¡Ay! ¿Quién fue esa personita? ¿Quién puso la B? A ver. No puedo ver acá. ¿Mm? Miren, por ejemplo, en este caso. Esta pregunta, la octava, ¿no? Este. Hola, hola. ¿Me respondió el que respondió correctamente? Sí, señor. ¿Quién fue? No lo veo. Anderson. ¿Fue Ávila? Ay, carajo, es que no. No, me parece fue Anderson. Manifiesto ahí. Ah, muy bien. Anderson, listo. Anderson, bien, te felicito. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el grupo, no fue difícil identificar ese sustantivo. Y entonces, si se lo ponen a usted, ahí vamos a mostrar una gran dificultad. Y entonces le estamos dando nosotros aquí todos. Todo el resto le dio a Anderson ese puntaje para que se elevara a él. Pero nosotros, el resto, ay no. Nos fuimos entonces para el lado porque no respondimos adecuadamente. Entonces, tras de que le dimos a Anderson para que subiera, nosotros nos bajamos más. Entonces, ya vemos aquí cómo funcionó el reconocimiento de este primer valga la redundancia, referido a ese sustantivo sobre el cual me están hablando. La siguiente, el segundo Ya vemos aquí que el segundo que se encuentra en la siguiente oración, por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano no se logra ni aún cuando ya se posee el sistema. Esa oración entonces me decía básicamente que refiere ese segundo al plano fonológico, lo dice al lado, a este plano. Entonces, como tal, se refiere al plano fonológico. La respuesta es B, como nos fue acá. No, esta no es esta. El segundo se refiere al plano fonológico. 2 personitas respondieron correctamente. No es que el segundo muestre algo diferente al primero. Bueno, incluso uno puede decir, listo, sí, el segundo muestra algo diferente al primero, sí, muestra algo diferente al primero, pero hay una opción que es más específica con respecto al sustantivo. Sí muestra algo diferente al primero, pero ¿qué es lo que muestra? Pues el plano fonológico, el otro sustantivo. Entonces, por eso es más adecuado poner la B que poner la C. No es que la C esté mal, pero no responde a lo que te están diciendo bien. Entonces, en este caso, no me sirve por eso la C y 2 personitas, no. Mamá chica. Y se refiere al reconocimiento, esas son las 2 personitas que pusieron acá, la respuesta es la roja, ¿no? Y aquí me dicen 2 que se refiere al reconocimiento, pero entonces ya vemos aquí que el segundo que está sin tilde, ¿a qué refiere? A este plano. No, nos está diciendo, por supuesto que el reconocimiento consciente de este plano, entonces no es este reconocimiento, sino este plano. Por eso, no es que, si bien me dice la palabra reconocimiento antes, no quiere decir entonces que la palabra que es sobre la cual se está preguntando, refiera al reconocimiento. Ya pueden ver ustedes aquí que si bien se habla de eso, no quiere decir que a eso refiera esa palabra, sobre la cual se les está indagando. Entonces la respuesta es la B, ya vimos, en este caso, 2 personitas de las 6 respuestas, ya ven. Bueno, el primer ¿a qué se refiere?
Decíamos acá, veíamos entonces nuestra lectura. Dice, por supuesto, entonces continuamos nuestra lectura acá. Ah, ok, ya. Entonces ustedes se dan cuenta cómo estas ideas se conectan. Esta idea, cada oración cumple una función dentro del texto. Entonces, en este caso, esta oración está cumpliendo la función de manifestar que es muy difícil cuando su merced aprende una lengua, es difícil que haya un reconocimiento consciente del plano. Del plano fonológico. Es difícil que haya un reconocimiento consciente del plano fonológico. Entonces nos dice, el adulto tampoco reconocería ese plano fonológico sin haber estudiado antes dicho plano fonológico. Por eso el primer lo, ¿a qué refiere? A que no se reconocería al plano fonológico. ¿Listo? Bueno, y entonces como veníamos diciendo, ¿qué es lo que no se reconocería? El plano. Por eso decimos que ese primer lo refiere a que no se reconoce el plano fonológico. Por eso el primer lo refiere al plano fonológico que se encuentra en la opción D de la pregunta número 13. Y entonces, bueno, esa pregunta ni siquiera tiene número que se le puse. El primer lo refiere al plano fonológico. Ay, 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 ay. Varios dijeron, no, refiere al reconocimiento. Por favor, marcando. Y otros me dicen, refiere al conocimiento de la lengua. Y entonces me devuelvo a la lectura, o al plano consciente o al reconocimiento de la lengua. Entonces, de nuevo, conectamos ideas. Por supuesto que el reconocimiento de este plano no se logra así posea el sistema. Como me están hablando del reconocimiento del plano conscientemente, entonces nos dice, el adulto tampoco reconocería ese plano conscientemente si él no estudia ese sistema, o no hace, no implica más bien en cierto grado de cultura en cuanto al conocimiento de la lengua. Por eso refiere al no reconocimiento de dicho plano. Y aquí entonces por eso vemos que la respuesta era la D, a la cual ninguno puso. Ustedes dicen, el adulto tampoco lo reconocería. No es que no reconozca el reconocimiento consciente. ¿Sí ven por qué no sirve esa otra que pusieron? Permítanme un momento, por favor. Listo. Entonces, espero haber sido clara porque en este caso, pues ninguno respondió a la que es la opción D. El por qué no es el reconocimiento consciente en este caso. Me dice, por supuesto que el reconocimiento consciente del plano no se logra. El adulto tampoco lo reconocería. ¿Qué es lo que no reconocería? Pues el plano. No es lo que no reconocería el reconocimiento consciente. Por eso, no se me dejen confundir, por favor. Y entonces, conocimiento de la lengua, listo. Entonces dice, el adulto tampoco lo reconocería sin un estudio previo. Pero entonces la pregunta es, venga, ¿y a qué refiere el lo? Pues a que no se reconoce el plano, no que no se reconoce sin un estudio previo. Entonces, por eso tampoco es la B. Para resaltar de nuevo en el caso de esas dos. ¿Listo? Refiere al plano fonológico, o sea, al otro, al mismo sustantivo. Miren ustedes cómo en este párrafo tenemos solo dos colores principales, el azulito y el naranjita. Y esto me ayuda a mostrarles a ustedes que, si bien son muchas palabras así articuladas y todo, se enfocan en estos dos sustantivos. El conjunto o el sistema, ¿cierto? El sistema de la lengua o el plano fonológico. Estos son los dos ejes. Este es nuestro eje, más bien, estos dos sustantivos son el eje de la información. Entonces, todo gira en torno a ello. Por eso no pierdo mi foco y por eso no respondo en este caso
mal, y por eso es que yo reconozco hacia dónde va la información y por eso es que yo reconozco cuál es el sentido de la información. Por eso es que decimos no, el primer lo no refiere al reconocimiento consciente, sino refiere al reconocimiento, refiere como tal al reconocimiento del plano fonológico. El plano fonológico es un sustantivo foco para yo prestarle atención y decir, es que a esto es a lo que refiere esa información. Así como hacemos esto acá, sucede en los otros textos, en todos los textos independientemente de la tipología. Por eso la lectura por oraciones, primero, segundo, aquí ya que tuvimos la oportunidad de trabajar categorías gramaticales, trabajamos dos fundamentales. La primera, el reconocimiento de los sustantivos. El sustantivo es esa categoría gramatical, entonces es la que refiere al sujeto, al sustantivo sobre el cual se está hablando. Y la otra categoría gramatical de la que hablamos son los pronombres podeísticos, que son esas palabritas sobre las cuales estamos respondiendo, que refieren a esos sustantivos. Dos categorías gramaticales que hablamos en este momento. Hemos hablado de otras. ¿Cuáles? El verbo. El verbo es otra de esas categorías gramaticales que componen una oración y que, pues, por supuesto, me ayudan a construir sentido con respecto a lo que hace el sustantivo. Recuerden ustedes que en este caso, pues, por ejemplo, el sustantivo lograría ejercer en este caso la oración. ¿Listo? Perdón, la acción, el verbo. Entonces, bueno, por lo pronto, tenemos estas dos categorías gramaticales que tratamos acá. Y así es como lo respondemos entonces. Decimos aquí, listo, el segundo, el primer lo. Estamos en el primer lo. Ya vimos que el primer lo refiere al plano fonológico. El primer lo refiere al plano fonológico. No, ya lo puse. ¿Saben qué pasa? Que es que aquí en mi computador no veo bien cuando más. Bueno, y el segundo lo. ¿El segundo lo a qué refiere? Ya para terminar esta primera parte de lectura crítica. El adulto tampoco lo reconocería sin un estudio previo. Miren por qué lo puse en otro color, porque es que aquí ya viene otro asunto. ¿Qué es lo que implica? Que conozca, que estudie, que haya un reconocimiento de la lengua. Implica que haya un estudio de la lengua. O sea, que el plano no se reconoce sin un estudio previo. Implica que entonces haya estudio por parte de la persona que está aprendiendo una nueva lengua. Y entonces, por eso decimos que el segundo lo refiere a, bueno, dice, reconocimiento consciente, bueno, plano fonológico, fijo, no, ya aquí no se está hablando de ninguno de los sustantivos. Conocimiento inconsciente, no, es algo consciente. O refiere al reconocimiento consciente o a un estudio previo. Y entonces, ¿qué nos dice? El adulto tampoco reconocería el plano fonológico de manera consciente sin haber estudiado. Lo que ya implicaría que, pues, que lo estudie. Entonces, ¿a qué refiere el lo? A que lo estudie, no al reconocimiento consciente, porque es que el reconocimiento consciente refería a otra cosa, al plano fonológico, eso es de antes. Pero me están preguntando sobre a lo que refiere el lo. ¿Y a qué refiere el lo? Pues que entonces usted debe hacer un estudio previo para poder ahí sí hacer ese reconocimiento consciente del plano. Por tanto, la respuesta es la D. Debe haber un estudio previo, no tanto referido al reconocimiento consciente, sino que implica un estudio. Eso es lo que implica, que estudie. En este caso, la respuesta la dio una personita, el estudio previo. Ya vimos por qué no es la C. No es conocimiento inconsciente, de hecho me está diciendo, para adquirir una nueva lengua, usted debe estudiar. Entonces no es un conocimiento inconsciente, por eso no me sirve. Y otra personita me puso el reconocimiento consciente, pero ya vimos que esto refiere como tal a ese plano fonológico que era el que requería esa. Dice, el reconocimiento consciente del plano no se logra así usted posea el sistema de la lengua. Lo que pasa es que usted tiene que ponerse a estudiar. Eso es lo que nos dice el texto. Entonces, en este caso, la respuesta, ya dijimos, es la opción D, con una personita que respondió correctamente. Espero les haya quedado claro aquí este tema de los pronombres, de los deícticos. Aprovechamos y trabajamos un tema. En otra oportunidad trabajaremos otro temita. Me gustaría mucho trabajar el de los conectores, de las relaciones de ideas. Como las clases se van tan rápido, son tan cortas, entonces ahí como sobre textico es que vamos trabajando muchos temas.
que a veces yo me alargo tanto en las explicaciones, porque hablamos ya sobre elementos conceptuales que son los que nos ayudan a entender el por qué primero y sobre la práctica cómo es que se aplica. Bueno, espero que les haya quedado claro entonces cómo analizamos este texto y por qué fueron las respuestas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Díganme. ¿Alguna duda? ¿Objeción? Cuéntenme. Buenas noches, profe. No, el tema está muy bien. La sesión ya creo que es personal. No sé si es cada persona diferente, pero yo leo el texto, trato de entenderlo y como que pues no tomo la decisión igual como los demás. Bueno, a algunas personas también creo que les pasa lo mismo, porque el texto yo realmente no lo entendía qué trataba, sino hasta que lo volví a leer como 3 veces, ya como que algo de la lengua, bueno, por ahí va la cosa. Entonces esa es como la situación mía, ya que pues en el concurso pues no hay como tanto tiempo para uno ponerse a leer. A leer tantas veces. Sí, Almer, muy bien. De hecho, eso que acabas de manifestar es algo que pasa mucho. Y es como no lo entendemos a la primera, volvemos y a veces eso nos causa desespero, entonces hace que no entendamos y volvamos y volvamos a leer y hace que se genere aún más confusión, ¿cierto? Eso pasa mucho. Por eso el tip que les di, lea por oración, lea por oración, hasta que usted no. Mire, otro de los tips es cuando usted hace parafraseo o recuento de lo que leyó. Entonces, es decir, en otras palabras, lo que usted entendió. Por ejemplo, la adquisición del plano fonológico de la lengua no es un hecho separado del sistema, del conjunto sistema. En otras palabras, cuando usted adquiere ese plano fonológico, eso no se separa del sistema de la lengua. Por supuesto, ya después de haber leído todo eso. Entonces, yo digo, cuando usted adquiere un plano fonológico, eso no quiere decir que se separe del sistema, eso va articulado. Ya vemos que ahí abajo nos dice, los dos se desarrollan mutuamente, tanto el plano fonológico como el sistema de la lengua. Lo que yo estoy haciendo acá en este momento es evocar con mis propias palabras lo que leí, hacer un recuento de lo que leí. Ese es uno de los tips que yo les digo para que vayan practicando, porque esta práctica, a ver, que no se nos olvide algo, para que nos vaya bien en ese examen es necesario practicar. Si usted quiere leer, leer es un acto y leer es un acto que requiere práctica. Entonces, si usted tiene la iniciativa, escójase un texto al día y de ese texto haga un recuento. ¿Qué vio en ese texto? ¿Qué le quiso decir? ¿Sobre qué le estaba hablando? ¿Qué quiere hacer el autor? ¿Y cómo logra ese propósito? Con estas herramientas, entonces, así usted no responda con opción múltiple, ya va haciendo un proceso de comprensión a los textos. Por supuesto, que no se nos olvide que esto va a partir de la lectura por oraciones. Lea la oración y también evoque con sus propias palabras esto que usted entendió. ¿Mm? Vamos practicando esto de manera que cuando nosotros estemos allá, esa práctica va a ser inmediata. Entonces, ya usted no va a estar en la tarea de el texto me quiere transmitir tal cosa, no, sino que usted en su mente hace eso que se demoraba probablemente 5 minutos, su cerebro lo termina haciendo en 1 o 2 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que lleguemos a eso, en la medida que nuestro cerebro sea el que responda a esos estímulos, tenemos que practicar. ¿Listo? Una de ellas es el recuento, el recuento cuando terminen el texto y el parafraseo o decir con sus propias palabras o pocas palabras lo que identifican en cada oración. Y esto me permite conectar las oraciones. Este tip es referido a los textos continuos, como este, que está articulado con oraciones, párrafos, etc.
¿Por qué son continuos? Porque las ideas deben estar continuadas, porque para usted entender el último le tocó leer desde el primero, o si no, no va a entender. Bueno, vamos a continuar. Ahora me voy a ir. Bueno, ¿cuál les pongo? Miren, aquí los tengo todos abiertos. Vamos a ponerles... Uy, yo quiero ahora sí irme con caricatura. Vamos a ver un poquitico de caricatura. En este momento les voy a ir al chat. Les voy a enviar el link. ¿Listo? Ahí tienen ustedes el link. Espero las respuestas. Aquí ustedes se darán cuenta cuando me lleguen. Listo. Son solo 3 preguntitas de esta caricatura. Miren aquí, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, ¿qué podemos analizar? 3 preguntitas. Estoy atenta, ¿listo? Colores. La idea es que lleguemos a esas tortas de un solo color y que todos razonemos de la misma manera, porque en efecto, aquí estamos razonando, procesando, interpretando aquello que el otro nos quiere transmitir. Y por eso resulta el análisis de las caricaturas de pronto un poquito más complicado, aunque no imposible, puesto que interpretar imágenes no es tan fácil. En principio, tal vez de pronto dentro de lo que nosotros concebimos, pero fíjense que tampoco es tan complicado. Entonces, vamos a hacer, ay, ya tengo 7 respuestas, qué bien, aquí ya las tengo, ya, chévere, feliz, feliz de la vida, vemos aquí nuestras tortitas. Bueno, por lo menos me agrada que en la primera y en la segunda descartaron generalmente, por ejemplo, ahorita también que solamente nos encontramos entre 2 opciones. Entonces hay un descarte generalizado que eso también muestra que está razonando muy bien y entonces que estamos descartando opciones argumentadamente y eso es algo muy importante. Y bueno, vamos a analizar esta imagen. Decíamos los recuadros, más bien, ¿por qué a nosotros nos ponen a analizar estas imágenes, estos recuadros, a veces pinturas? ¿Por qué nos ponen a analizar esto? Decíamos, en otras palabras, lo que sucede es que como nosotros estamos demostrando acá, que estamos entendiendo cómo estamos entendiendo al otro y precisamente estamos demostrando que podemos generar una capacidad de comprensión y de comunicación con el otro, entonces también en esa medida yo tengo que entender que la comunicación no es solamente esto que estamos haciendo ustedes y yo, que es hablar. Ustedes saben, bueno, más bien, nosotros nos podemos comunicar de otras maneras, por medio de la música, por medio del arte, por medio de las caricias, por medio de muchas cosas. Nosotros tenemos otros espacios de comunicación. Nosotros como que nos vemos como humanos muy encuadrados, ¿sí? Creo que lo que hace bello a la humanidad, precisamente a nosotros como individuos, es eso que hace que no nos encuadremos. Nosotros no somos una cosa específica, somos un mundo. Entonces, en esa medida, ¿cómo es que ese otro nos transmite ciertos mensajes? Y más acá, en este caso, por medio de caricaturas, por medio de imágenes. ¿Sí? Vamos entonces a analizar esta individualidad del señor Kino reflejada en esta caricatura. Vamos a ver precisamente qué es lo que hace él acá. Bueno, quiero que se vea toda la caricatura, es que es grande. Entonces, vamos a tener claro aquí una cosa. Las caricaturas tienen los principales objetivos, fines, intenciones, ¿cierto? De criticar y o reflexionar. ¿Sí? No siempre es al tiempo. Listo, entonces las caricaturas tienen la intención o de criticar, o de reflexionar, o de criticar y reflexionar. Pero entonces decíamos, ¿qué es una crítica? Una crítica es un comentario o es una posición que afecta a otros. En este caso, de acuerdo a esa caricatura que observamos, el texto quiere criticar o reflexionar.
¿Quiere afectar a otros directamente con la crítica o solo quiere reflexionar de pronto sin afectar? Si quieren envíenlo por chat. ¿Qué quiere? Este texto. Yo creería criticar y Sí, señor. Más bien quiere como criticar. Yo no sé si me completaste lo que me estabas diciendo, Ávila, pero entonces, de acuerdo a lo que tú viste, ¿sobre qué quiere criticar? Quino. Estamos analizando al señor Quino, el creador de Mafalda, es el mismo creador de esta caricatura. ¿Qué quiere criticar? ¿Les cuento algo, compañeros? Imagínense que en las caricaturas critican lo que muestran, critica lo que muestra o reflexiona lo que muestra. ¿Qué está mostrando? Vemos niños muy tristes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos una imagen, hacemos 3 procesos, a diferencia de los textos continuos. Cuando nosotros leemos textos continuos, vamos a la parte, palabras, frases, oraciones, y vamos construyendo en todo. Cuando miramos una imagen, hacemos lectura general, particular, general. Así, general. Listo, hicimos una lectura general, primer impacto de la imagen, pero todavía no hemos entrado en detalle. Por eso entonces vamos a la lectura particular, segunda lectura. Entonces ahora sí, estamos viendo aquí detalles, partes. Miren la cara de los niños, cómo los están cogiendo como objetos. Miren aquí cómo los lanzan, ¿cierto? Los niños están evidentemente tristes por ese trato, o sea, están como acongojados. Las personas que están haciendo esto entonces son militares, son personas siguiendo órdenes. Fíjense en cosas muy importantes como la siguiente. No tienen mirada, no tienen ojos. Las personas que están haciendo este acto, estos militares que están tomando a estos niños y los están encerrando tras rejas dentro de ese camión de policía. ¿Qué más muestra la imagen? Decíamos, el autor critica lo que muestra. ¿Qué más muestra? Ya vimos esta primera parte de lo que mostraba. ¿Qué más muestra? Bueno, les cuento que las caricaturas manejan simbolismo y las caricaturas suelen criticar lo más grande o dirigir su foco a lo más grande. Si se fijan, este personaje es más grande que el resto, es más grande que los periodistas, es más grande incluso que los mismos militares. ¿Por qué? Porque hacia esto se dirige el foco. ¿Qué representa esta persona que yo encerré en el círculo? ¿Qué representa esa persona? gobernante. Sí, muy bien. Y esto es un gobernante. ¿Y de dónde sacamos precisamente esa inferencia de esas pistas? De que en los medios se dirigen a él. Y segundo, lo que dice, podemos afirmar con orgullo que somos hoy los más evolucionados en materia de prevención del delito. Y entonces eso es lo que me está diciendo este señor, diciéndole a los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que, bueno, las caricaturas manejan simbolismo. Les cuento que en las caricaturas se suele manejar, sobre todo hacia el centro, un aumento de tamaño, dado que hacia ese aumento de tamaño es que se dirige la crítica. Pero tengan en cuenta que aquí hay varias cosas a lo que se dirige la crítica. Una de ellas, la primera de ellas, ¿cuál era? El trato, o más bien, la forma en que toman estos niños para llevarlos allá. Segundo, la razón de por qué están haciendo esto.
que básicamente es una estrategia, una forma de erradicar el delito. ¿Cuál es la supuesta forma evolucionada de erradicar el delito? Pues tomando los niños antes de que sean delincuentes. Eso es evolucionado. Entonces, vea cómo Kino le pone a usted a pensar. Pero estamos mirando como tal qué es lo que hay en la imagen. Todavía no estamos relacionando o infiriendo o sacando evaluaciones del texto. Entonces, listo, esto es lo que compone la imagen. Está el político, el otro foco de la crítica son los medios de comunicación. Si se fijan, los medios de comunicación, los medios de comunicación, más bien, si se fijan, esta es una sola situación. Los medios de comunicación están observando lo que está pasando con los niños, que evidentemente, al ser un medio de comunicación y ver esto que está atentando contra la individualidad de los niños y su desarrollo, deberían estar enfocando la situación. Pero no, los medios, aunque están ahí presentes, ¿qué hacen? Se van hacia este personaje que muestra o que simboliza a ese dirigente, ese gobernador, así como me dijo el compañero, y entonces acogen lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo el señor? Ay, es que somos los más evolucionados en materia de prevención del delito. Y eso es lo que están tomando los medios, a pesar de que los medios están ahí para mostrar también esa situación. Pero entonces, los medios no lo están haciendo, antes están custodiados, ¿cierto? Por las fuerzas militares. Parece incluso que ni siquiera se muestra, se refleja precisamente, bueno, no, de hecho no se refleja la situación, sino que parece más bien como si estuvieran custodiando precisamente estas personas, muestran una custodia por parte de los militares hacia esta decisión. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los focos, o más bien, qué es lo que muestra la imagen? Maltrato, digamos, en este caso, a unos ciudadanos, no tanto tomándolos como niños, sino más bien a unos ciudadanos que los están tomando desde niños para que no sean delincuentes, por eso el foco no es el maltrato infantil. El periódico no le importa. Claro, El periódico no le exactamente. importa lo que pasa con los niños, sino al que está ahí como líder. Ajá, muy bien, o sea, el foco no son como tal el maltrato infantil, sino lo que se está haciendo con los niños porque esa es la medida, ¿cierto? El otro foco de la crítica es la medida gubernamental tomada por este señor. Y el otro foco de la crítica son los medios de comunicación. Por tanto, ahora sí, después de haber hecho este análisis y ver los distintos focos de crítica, porque es lo que muestra, decíamos, los autores en una caricatura critican o reflexionan sobre lo que muestran explícitamente. Así yo puedo inferir que el autor Kino critica en esta caricatura las medidas gubernamentales absurdas, las formas de llevarlas a cabo y la omisión de los medios de comunicación. ¿Por qué hablamos de omisión? Porque por más que esté en el acto, en el momento que se supone están reflejando, no están mostrando la situación real, sino solamente un relato de un político. Por eso, de acuerdo a todas estas partes, podemos ya reconocer la intención principal del autor del texto. Y entonces decimos, el autor Kino lo que quiere hacer acá es criticar las medidas gubernamentales, las formas de llevarlas a cabo y la omisión de los medios. Esto consolida la intención principal, recogiendo así lo importante del texto. Lo importante. Vámonos con las preguntas. Entonces aquí se recoge el sentido general del texto. Ya vemos, cuando usted quiere reconocer un sentido general, tenga en cuenta que las caricaturas quieren criticar o reflexionar sobre lo que están mostrando. Ya vimos que es lo explícito, entonces critica o reflexiona sobre lo que muestra. Vámonos con la primera pregunta. Dice, ¿es correcto afirmar que el autor de la caricatura pretende mirar una posición? Mi tarea es positiva con respecto a la posición del autor, la posición de Kino. Y entonces, ¿cuál es la posición de Kino? Ya dijimos, Kino es crítico con respecto a esta situación, ¿cierto?
Quino resultó ser una persona crítica con respecto a este asunto. Oigan, ¿qué se me hizo lo que escribí sobre Quino? ¿Lo borré? No se quedó pensándolo. Ay, lo que acabamos de escribir. Ay, Dios. Bueno. Lo perdí. Bueno, no importa. Decíamos entonces, pilas, miren a dónde va su tarea. Su tarea, señor lector. Primera pregunta. Su tarea. Identifique la posición del autor. La posición, cuando usted le dicen la posición del autor, refiere al reconocimiento de lo que el autor sí hace con su texto, ¿cierto? De lo que el autor hace con su texto en sentido general. O sea, a ver, lo que quiero resaltar acá es que cuando a usted le preguntan por la posición del autor, usted va a responder de acuerdo al reconocimiento de la intención comunicativa. Habíamos dicho que la intención, esto ya se va a acabar, entonces, si Álvaro quiere pasar de una vez la sesión para abrirla a la siguiente, le agradezco. ¿La abrimos de una vez, profe? Sí, sí, porque ya queda menos de un minuto. Listo. Listo. Bueno, mientras ustedes estaban, bueno, mientras nos conectábamos, escribí de nuevo la intención. Entonces, les venía diciendo, bueno, aquí me están diciendo, escoja la opción que muestre la posición de Quino. En otras palabras, esa es mi tarea. Escoja la opción que muestre la posición de Quino. ¿Cuál es la posición de Quino? La posición de Quino es crítica hacia las medidas, las formas de llevarla a cabo y la omisión de los medios. Esta es la posición de Quino. Cuando usted le preguntan por la posición del autor, es, venga, el autor, ¿qué propone con respecto al texto? O la posición es mostrar una opinión o la posición es no mostrar opinión. En este caso, la posición del autor es mostrar una opinión y esa opinión es una crítica. Hay textos que no presentan opiniones, que son los expositivos y los informativos, pero entonces a ustedes les pueden poner, díganme cuál es la posición del autor del texto. Ah, es una posición objetiva, neutra, informativa. Eso es otra cosa. Pero en este caso, que es un texto crítico, reflexivo, miren, de hecho la caricatura se puede marcar también dentro del texto argumentativo, en tanto plantea reflexiones, cuestionamientos y todo esto que usted ve a lo que nos lleva. Entonces, ¿cuál es la posición en este caso del autor? Ahora, de nuevo el tip. Cuando le preguntan por la posición del autor, váyase usted a lo que ya reconoció como intención principal. La intención comunicativa, que es nuestro trabajo en todos los textos, reconocer la intención comunicativa, es decir, qué quiere hacer el autor con su texto, es lo que me va a ayudar para esas preguntas generales. Cuando le preguntan por una posición, es una pregunta general, y entonces la pregunta general debe contener, en este caso, la posición y todo el tema central. El tema central. Si la pregunta es general, debe contener el tema central. Entonces, ahora sí. Aquí está. Irónica. ¿Será que la posición de Quino es irónica sobre la irresponsabilidad en la protección de los derechos de los niños? Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, nuestro foco ni siquiera fue a lo de los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa con los niños es efecto de una medida con ánimo de que ya no haya más delincuencia, ¿sí? Pero no va dirigido a los niños. Entonces, el punto, el foco, el tema, no es el asunto de los derechos a los niños, sino de esas medidas absurdas tomadas. Entonces, el foco no son los niños, por tanto, como tema central no me puede decir el asunto de los niños, por eso la A queda descartada, porque el tema no es el asunto de la desprotección infantil o el abuso infantil, por eso no me sirve. ¿Cuál es el foco de la crítica? Ya vimos,
las medidas gubernamentales, la omisión de los medios y la forma en que se llevan a cabo esas medidas gubernamentales. ¿Cuál es? La participación de los militares. Bueno, entonces ya esta personita salió acá. B, dicen la mayoría, o D. Crítica o crítica. Listo. Crítica sobre la extralimitación de la fuerza pública y omisión de los medios, o crítica sobre el exceso de vigilancia y represión de la sociedad actual. Y entonces, ¿qué pasa? Exceso de vigilancia y represión de la sociedad actual es algo que sí, por supuesto, se ve en la caricatura, pero que se puede reducir en una idea y que se muestra acá. Extralimitación de la fuerza pública. Se puede ir acá. Y aquí además me mete omisión de medios. Entonces, es más oportuna la B porque recoge mejor estos 13 focos de crítica. Mientras que la C solamente está recogiendo un foco de crítica. Por eso me funciona más la B que la C. La B es más oportuna porque la E refiere más al tema. Refiere al tema central más que la opción D. ¿Listo? Por eso es la B. Muy bien, 4 personas en este caso respondieron adecuadamente con respecto al reconocimiento de la posición del autor. Bueno, vamos a continuar acá. Dice, au, se me fue, ya sé. De las siguientes afirmaciones, seleccione aquella que expresa un punto de vista contrario al de la caricatura. Entonces, mi tarea es negativa. Mire, su merced va a escoger el punto de vista contrario al de la caricatura. O en otras palabras, el punto de vista contrario al del autor. ¿Cuál es el punto de vista de la caricatura? El punto de vista, oposición de la caricatura o el autor, pues quiere criticar esas medidas gubernamentales absurdas y las formas en que se llevan a cabo, además de la omisión de los medios. Entonces, ya que tengo claro cuál es el punto de vista de la caricatura, voy a descartar lo que sí se relaciona con ese punto de vista para ver, para llegar al contrario, a lo opuesto. Pilas acá, porque la tarea también es general. Si vieron que para solucionar lo de la posición me basé en la intención comunicativa, lo mismo sucede acá. Punto de vista es lo general, por ende me baso en la intención comunicativa. Y entonces, selecciona aquella que expresa un punto de vista contrario al de la caricatura. Voy a ver cuál afirmación es contraria a lo que presenta la caricatura. Ya dijimos, para buscar lo contrario, descarto lo que sí se relaciona con el punto de vista. Entonces, listo, el punto de vista contrario a la caricatura, para buscar el punto de vista contrario, descarto lo que sí se relaciona con el punto de vista de la caricatura o de Quino, que es lo mismo. Y entonces yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a lo que leímos, ¿será que un punto de vista que sí refiere a la caricatura es: los medios de comunicación disfrazan las verdades? Esto refiere a uno de los puntos de vista de la caricatura, a este principalmente. Decir, los medios de comunicación disfrazan las verdades, ¿refiere a uno de los puntos de vista de la caricatura? ¿Sí o no? No. Listo. Me dicen que no. Ya se me fue. Listo. ¿O será que el punto de vista... Estoy buscando el contrario, ¿no? Es una tarea negativa. Pero va a descartar lo que sí se relaciona con el punto de vista de la caricatura. ¿Será que la caricatura nos evoca un punto de vista, o Quino evocaría el siguiente punto de vista? La vigilancia excesiva es perjudicial para una sociedad. ¿Sí o no? Puede ser porque te dice un punto contrario a la imagen. ¿Listo? Aquí sí es un punto contrario, porque
Listo. Bueno, les cuento una cosa. Pónganle cuidado. De nuevo, mi tarea es buscar lo contrario. Para buscar lo contrario, descarto lo que sí se relaciona con el punto de vista de la caricatura. Uno de los puntos de vista de la caricatura sí es que algunas medidas gubernamentales pueden ser irracionales. Esto es lo que nos permite comprender la caricatura. Ay, perdón, esto no va así. Algunas medidas gubernamentales pueden ser irracionales. Esto es lo que sí nos permite entender la caricatura, lo que nos muestra entonces ese sentido que quiso dar Quino con su caricatura y decir, no es que hay unas medidas gubernamentales que sí son irracionales. Pero como mi tarea es buscar lo contrario, voy a descartarlo. Esto es algo que Quino me permitió inferir a partir de sus medidas, de su trabajo. Entonces, a partir de esta pista, que es ese político que dice que podemos afirmar que somos los más evolucionados en materia de prevención del delito y que luego está cogiendo a los niños desde chiquitos para llevárselos antes de que supuestamente sean delincuentes. Entonces, en este caso, algunas medidas gubernamentales pueden ser irracionales. Es uno de los puntos de vista de la caricatura, pero como busco el contrario, lo descarto. En ese sentido, otro de los puntos de vista de la caricatura es que la vigilancia excesiva es perjudicial para una sociedad. En otras palabras, cuando le dice el punto de vista de la caricatura o del autor, como tal refiere al sentido que sí da el texto. Y el sentido que sí da el texto es que la vigilancia excesiva es perjudicial para una sociedad. Es decir, esto es a lo que sí refiere el autor y precisamente lo que critica. La vigilancia excesiva es perjudicial para una sociedad. Esto es uno de los puntos de vista que sí ofrece la caricatura, pero como busco el contrario, la descarto. Y otra, miren, los medios sí disfrazan las verdades, aunque no es que estén disfrazando la verdad. Bueno, de hecho, omiten. Y el hecho de omitir también se puede tomar como disfraz, o al menos es lo que nos muestra acá. Entonces, en este caso, omite la realidad. Por tanto, listo, sí, los medios de comunicación disfrazan las verdades, es algo que sí se puede sacar con respecto a lo que es el punto de vista de la caricatura, pero como mi tarea es buscar lo contrario, la descarto. Fíjense en lo siguiente. El punto de vista contrario es, se deben cortar los problemas de inseguridad desde la raíz. ¿Por qué? Porque este punto de vista es el que está expresado por uno de los personajes implícitamente, más no es digamos que no es la opinión de la caricatura como tal o del autor como tal, es decir, no es que Quino diga que se deben cortar los problemas de inseguridad desde la raíz, no, más bien, Quino ilustrando con un personaje que dice que se deben cortar los problemas de inseguridad desde la raíz, critica precisamente el disfrazamiento de los medios de comunicación a las verdades, critica la vigilancia excesiva para una sociedad y critica esas medidas gubernamentales absurdas. ¿Cómo? Por medio de esa estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Utilizar un personaje que evoca que se deben cortar los problemas de inseguridad desde la raíz. ¿Qué pasa aquí? A usted le dijeron, busque el punto de vista contrario. Porque el punto de vista contrario es lo que está en la C, así se encuentra en la imagen, porque es que se encuentra en la imagen, pero con el objetivo de dar el sentido al texto, de mostrar precisamente a qué va el autor con su crítica. Y entonces, en ese sentido, lo que hace el autor es utilizar a este personaje y que este personaje represente a aquel que dice, no es que se deben cortar los problemas de inseguridad desde la raíz, lo muestra gráficamente, pero eso no quiere decir que él esté de acuerdo con esto, no, más bien. ¿Se acuerdan que les dije que para construir el sentido de una caricatura, el autor critica lo que muestra? Él está criticando precisamente ese acto de este personaje, ¿cierto? Ese acto de ese político. Por eso, el punto de vista contrario al de la caricatura es la opción C. No sé si les quedó claro. Porque ninguno la puso. Miren. ¿Qué dicen ustedes? Me preocupa un poco en este caso. ¿Mm?
Bueno, a mí personalmente pues, hubo cierta confusión, porque pues se pone uno a analizar y como a descartar uno entre el poco conocimiento que tiene uno. Sí, 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 señor. Bueno, pero yo le pregunto a su merced, ¿en ese momento le quedó claro por qué resultó ser esa respuesta? Sí, sí, señora. Sí, me quedó claro. Listo. Listo, Anderson, muchísimas gracias por responderme. Bueno, y más allá de que quede claro, es cómo vamos a aplicar esa herramienta para nosotros. Retomando, cuando leo una caricatura, tengo en cuenta, primero, que el autor critica o reflexiona. Y segundo, que el autor critica o reflexiona sobre aquello que muestra. Lo que muestra es lo explícito, las pistas. Esas pistas son las que yo relaciono para encontrar el sentido. Por eso vimos que, en este caso, lo contrario refiere a lo explícito que se encuentra en la C. Es decir, lo que está en la opción C es algo que se ve en la caricatura explícitamente, ¿cierto? Más ese muestra el sentido, el punto de vista contrario, porque es aquello explícito, pero no me muestra como tal el sentido que sí le da el texto. Y como estoy buscando lo contrario, entonces por eso habíamos dicho, la respuesta es la C, porque tanto la A como la B como la D muestran lo que sí sería el punto de la caricatura. Uno de los puntos de crítica o de vista de la caricatura, no, que los medios disfrazan las verdades, que la vigilancia es perjudicial para una sociedad, también diría aquí, no, o la misma caricatura, que es lo mismo, o que las medidas gubernamentales son irracionales. Más no diría que se deben cortar los problemas desde la raíz, porque eso es lo que critica, esas medidas gubernamentales absurdas. Por eso viene a hacerla así. Y bueno, con la última, vamos a ver cómo nos fue con esa última. Aquí un poquitico también disparejos. ¿Y qué pasó? Dice, el texto que aparece en la parte inferior de la caricatura, abro comillas, podemos afirmar con orgullo que somos hoy los más evolucionados en materia de prevención del delito, genera con respecto a la imagen una sensación contradictoria porque. Listo, ese texto que aparece acá, ya lo tenemos, nos dice que genera una sensación contradictoria. Dígame cuál es la razón de que sea contradictorio eso que dice este señor. ¿Por qué es contradictorio con respecto a lo que se ve? Pues porque básicamente dice, podemos afirmar que somos evolucionados para prevenir el delito. Somos tan evolucionados que reprimimos. Esa es la supuesta evolución. Por eso es contradictorio, porque si es evolucionado, no tendría que haber represión. ¿Mm? O obligación en este caso. Entonces, en ese sentido, por eso no me sirve. Bueno, más bien, por eso estamos diciendo que se genera una sensación contradictoria porque lo que se está haciendo no es nada evolucionado. Dice una cosa, pero se hace lo contrario. Bueno, ¿en dónde está? A ver, ¿dónde está esa idea? Ahora vamos a buscar la opción que muestre esa idea que acabamos de desarrollar en nuestra cabecita. Y entonces digo, ese texto nos genera con respecto a la imagen una sensación contradictoria porque se afirma que se está previniendo el delito, pero la imagen muestra algo paradójico. O se habla de un procedimiento evolucionado mientras se muestran imágenes de represión. O se contrapone a la evolución como fundamento de la erradicación del delito, o más bien genera una sensación contradictoria porque se presenta el orgullo en contraposición al maltrato al que son sometidos los niños. De acuerdo a lo que nosotros analizamos y teniendo en cuenta nuestra afirmación, lo primero a descartar sería la D, por el asunto del maltrato a los niños. Igual vamos a ver acá, por el asunto del maltrato a los niños, porque pues el objeto de la medida no es maltratar a los niños, sino de la forma absurda en que se lleva a cabo
el objetivo de eliminar el crimen. Entonces, se presenta con orgullo en contraposición al maltrato de los niños. Por eso no me sirve la D. Esta afirmación nos genera con respecto a la imagen. ¿Alguien estaba hablando, perdón? Ávila, ¿tú me estás hablando? O sea, ¿necesitas alguna aclaración? Bueno. Continúo acá. Entonces, ya dijimos, la sensación contradictoria básicamente se debe a que dice que es evolucionado, pero lo que está haciendo no es evolucionado, sino represivo. Por eso es la contradicción. Y entonces, ¿dónde se encuentra ese análisis que acabamos de hacer? ¿Será la C? Se presenta una sensación contradictoria porque se contrapone a la evolución como fundamento de la erradicación del delito. No se dice que es evolucionado, por tanto, no se contrapone como fundamento, se contrapone a la evolución como fundamento. No, no me sirve esta afirmación o esta razón. ¿O será que genera una sensación contradictoria esa frasecita que leemos con respecto a la imagen porque se habla de un proceso de evolución, un procedimiento evolucionado mientras se muestran imágenes de represión que muestra precisamente lo que decimos? Me dice que es evolucionado, pero miren lo que está pasando. O se afirma que se está previniendo el delito, algo similar acá funciona, pero la imagen muestra algo paradójico. Este es el punto, porque ¿qué es paradójico? Algo contradictorio. Y entonces genera una sensación contradictoria porque se afirma que se está previniendo el delito, pero la imagen muestra algo contradictorio. Eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces se afirma que está previniendo el delito, pero muestra algo contradictorio. Pues sí, pero volvemos a la misma idea. O sea, la idea que yo estoy desarrollando con con el enunciado inicial, junto con la respuesta, redunda. Es redundante y entonces eso hace que sea fastidiosa la lectura, por eso no sirve afirmar que sea algo paradójico porque es que ya se afirmó lo de lo contradictorio. Primero y segundo, pues sí muestra algo paradójico, pero no me estás diciendo igual qué es, por tanto tu argumento no funciona, en este caso es la B. Se habla, entonces, analizando. Hay una sensación contradictoria entre eso que se dice y la imagen porque se habla de algo evolucionado, pero hay represión. Ahí está la respuesta en la opción B. Vamos a ver cómo nos fue en este caso. Ouch, pero no mentiras, esta no es. Aquí está. La opción B. 3 personitas de las 7 respuestas que tengo. Ya vimos por qué no es la A, que se afirma que se está previniendo el delito, pero se muestra algo paradójico, es porque redunda en la misma idea. Dice, genera una sensación contradictoria porque afirma esto, pero se muestra algo contradictorio, lo mismo, por eso no funciona. En el caso de la B es la respuesta, ya vimos por qué la D no funciona y también porque la C no funcionaba. Entonces, hasta acá, podríamos decir que, bueno, compañeros y compañeras, compañeros, solo hombres en esta clase, ¿cómo vieron ustedes entonces este trabajo tanto de caricatura como de pronombres? Y tengo más material. El asunto es que no nos alcanzan estos 10 minutos de clase para trabajar, siquiera alguno. ¿Mm? Bueno, no sé, particularmente con respecto a las caricaturas? Quisiera preguntarles entonces si más o menos entendimos la dinámica y la lógica de la comprensión. Obviamente, vamos a seguir practicando sobre caricaturas. Si nos continuamos viendo, vamos a seguir practicando sobre caricaturas y estas preguntas de lectura crítica. Pero hasta el momento, más o menos entendimos cómo analizar una caricatura, así no sea para el examen. Personalmente, sí, aprendí algo. Que pues, uno a veces a simple vista no ve, pero no entra en detalle.
y por ende pues toma uno ciertas decisiones cerradas o toma uno por otro o con otros conceptos. Sí, sí, Anderson, tienes razón. A veces nos confundimos, nos dejamos confundir y pues particularmente con las imágenes. Como no hay palabras, nosotros asignamos las palabras. Entonces, por eso, aquí, cuando ya evocamos esas ideas, intentamos entonces escoger esas palabras que refieran a aquello que se supone sí representa la imagen. En ese sentido, también quiero resaltar la importancia entonces de esa interpretación a los textos y de cómo también se puede hacer, digamos que ese recuento, de acuerdo a lo que entendimos, así como lo hacemos con los textos continuos, que lo hicimos ahorita y que les decía como tip, hagamos un recuento de lo que leemos, al menos por oración. También podemos hacer recuento o parafrasear o decir en nuestras propias palabras aquello que entendemos de lo leído, ¿vale? En ese sentido, se quiere resaltar entonces que las caricaturas reflexionan o critican aquello que muestran. Esto me ayuda a construir el sentido y así las cosas podemos ya evocar ideas que refieren como tal a esos temas centrales y por tanto responder adecuadamente con respecto a aquello que nos están poniendo como tareas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, compañeros, compañeras, yo creo que podríamos dejar la clase hasta este momento. No sé, Álvaro, si tienes algún aporte, alguna información, cuéntame. Profe, muchísimas gracias. Muy buena clase. Eh, Me gustó que volvimos a retomar lo de tarea positiva, tarea negativa. Otra vez, digamos, el descarte. O sea, que estamos repasando nuevamente lo que vimos en los inicios, pero ya lo estamos aplicando de una forma más dinámica, más rápida. Necesitamos saber cuánto tiempo debemos aplicar en cada pregunta y de esta manera lo estamos realizando, digamos, a la perfección. Eh, Me gusta que los compañeros se estén dando cuenta que hay falencias, porque ya llevamos un tiempito estudiando, hay compañeros que también están estudiando, digamos, hace ya un tiempo considerable, y muchos se creen o tienen la idea de que ya están sobrados, ¿sí? Pero esto los hace como chocar un poquito y pues la idea es eso para que todavía estamos a tiempo de mejorar esas pequeñas fallas. Entonces me gustó mucho la actividad. También el cambio de continuo a discontinuo nos ayuda a ellos a verificar que son dos formas diferentes de interpretar los textos y que son dos formas de analizar las preguntas. Entonces me pareció excelente la clase, ¿no? Muchas gracias. Listo, Álvaro, muchas gracias, claro que sí. Y la idea entonces, mire, por ejemplo, ayer trabajamos 2 textos, hoy trabajamos 2 textos. La idea es que alcancemos por clase mínimo a trabajar 4. Listo. ¿Listo? Mínimo a trabajar 4. Y si incluso más adelante continuamos, incluso hasta podríamos estar trabajando de a 6, porque obviamente uno va ascendiendo de acuerdo al ritmo, ¿cierto? Entonces la idea es que cada vez demos más espacio para esa práctica y que no se nos olvide, leamos así no estemos en clase. Lo que se les da acá son herramientas, pero si ustedes no aplican esas herramientas, entonces lo que está en clase se queda en clase y hasta ahí fue. Entonces apliquen, por favor. ¿Cuál es la herramienta que usted va a aplicar? Ay, ¿qué quiere hacer el autor? Intención comunicativa, estrategia comunicativa. ¿Y cómo logra el autor su propósito? En cualquier texto que usted se le atraviese, en la vida, pregúntese esas 2 cosas y ya con eso usted tiene. ¿Listo? Mientras sigue practicando en esta parte de opción múltiple que ya vemos aquí, que también tiene su complejidad por la interpretación que requiere. Pero listo. Muchas gracias, Álvaro. Perfecto. Sí. Profe, otra cosita. Listo.
Por Señor. ejemplo, bueno, la actividad es leer primero la pregunta y después de leer las preguntas nos vamos con eso al texto a buscar las pistas, ¿cierto? A dejar las pequeñas miguitas de pan, ¿cierto? Decíamos que dejamos las pisticas. Entonces, en esta actividad cuando comenzamos en el lo, ¿qué significaba este? Lo, bueno, estas palabritas, al dejar las pistas, aquí, el aquel, el lo, el este, esas palabritas, al dejar estas pequeñas migas de pan, estas pequeñas pisticas, puede hacer más fácil lo que decía Elmer, que él se tenía que regresar 4 o 5 veces para leer el texto, para acordarse dónde estaba. Pero si él lee la pregunta 7 y dice aquel, entonces él se va a ir y va a saber que donde diga aquel, va a marcar y dejar la pistica, ¿cierto? En la otra, donde diga lo, donde diga este, bueno, entonces él cuando lea el texto va a dejar las pistas y después no tiene que volver a retomar a leer todo el texto y leerlo 4 o 5 veces el texto completo, sino que ya tiene guiado dónde es que va a contestar, ¿sí? Entonces, eso también, esta actividad me pareció muy buena y escuchar a Elmer que decía, profe, pero a mí me pasa esto, que es que yo me devuelvo mucho y cada vez que leo una pregunta me toca regresar a leerme todo el texto otra vez. Entonces, vuelve a retomar lo de las pistas. Igual cuando estemos leyendo, dejemos las pistas. No importa que rayemos la hoja, no importa, una rayita pequeña, pero dejando las pistas para que sea más fácil y más rápido el proceso, no tener que ver todo. ¿No, Ujú. profe? Listo. Y con respecto a lo que tú acabas de mencionar, Álvaro, yo sí quiero dejar algo muy, muy, muy claro de acuerdo a esa herramienta que estás mencionando. Y es como de mirar las preguntas antes y luego irnos al texto. Porque imagínate que precisamente el día de hoy tuve una reunión con un niño que no avanzaba y no avanzaba en lectura. Y entonces nos fuimos a hablar incluso con la mamá. Y nos dimos cuenta que qué es lo que estaba haciendo él. Mirar las preguntas antes de leer el texto, irse al texto, pero lastimosamente no estaba aplicando bien la herramienta. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el chiquito era mirar las preguntas, y cuando estaba leyendo, cerrar su mente a buscar la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos eso, comprendemos re mal, comprendemos terrible. ¿Cuál es la clave? Sí, usted hágase una idea de qué le están preguntando. Por ejemplo, en este caso. Bueno, mi tarea en este caso es ver cuál es la posición del autor, buscar un punto de vista contrario y dar la razón de por qué es contradictoria la imagen. Esas son mis tareas, ya las tengo más o menos ahí como claras, pero yo lo que tengo que hacer al volver al texto es analizar el texto como es, no buscando las respuestas, no, el texto, desde su intención, su estrategia, el asunto, porque si nos vamos al texto ya con el foco de la pregunta, ay, perdón la expresión que voy a dar, pero la cagamos, en serio. Qué pena con ustedes, pero la embarramos y mal, porque nuestra mente hace esto, cerrarse. Y la idea no es cerrarnos. ¿Listo? La idea no es cerrarnos porque entonces de verdad ahí sí mostramos una mala comprensión. No. La herramienta nos sirve. Vas a la pregunta, te haces una idea de tu tarea, pero tienes que volver al texto y entenderlo desde su ser, que es lo que el otro te está transmitiendo, el autor. Intención y estrategia. Y entonces ahí ya cuando tú generas esa comprensión de la globalidad del texto, ya sé cuál es la posición del autor, ya sé qué es lo que critica, ya sé por qué utilizó este ejemplo, ya vi por qué entonces refiere a esta cosa. Pero después de que yo ya me había hecho la idea y segundo, después leí el texto y construí su sentido, por eso es que yo ya respondo con mis propias palabras a aquellas preguntas. ¿Listo? Entonces, esa aclaración para que no se me vayan a confundir, porque sobre todo porque hoy, vea, casualmente tuve esa oportunidad de socializarlo con un alumno. Profe, a los dos, yo entiendo, pues, qué pena yo me entrometo ahí. Claro, dale, con gusto. De los dos. Entiendo lo que dice el profe Álvaro y entiendo lo que dice usted. Como dijo usted iniciando la conversación, no supieron utilizar la herramienta. Y es que hay que ver también incluso los compañeros que están escuchando, que hay que ver uno también que en ciertos textos
se puede aplicar. En otros textos no se puede aplicar y toca leer todo el texto. Porque como decía el profesor, no tenemos el tiempo como para leer y concentrarnos bien en el texto, entonces nos toca acudir. Pero cuando son textos cortos, podemos decir, bueno, aquí sí nos podemos concentrar y mirar bien porque pues tenemos el tiempo para leer. Sí, y saben, aparte de lo que está diciendo Anderson, fíjense que a ustedes no les ponen textos de más de 500 palabras. En esa medida, a ustedes, es decir, a ustedes se calcula dentro de esto que ustedes alcanzan a leer todo el contenido. Se supone ustedes alcanzan a leer todo el contenido y ahí se encuentra entonces eso calculado. Por eso decimos, no son más de 500 palabras los textos a los cuales ustedes se van a enfrentar, que pues uno mira y sí es artículo 500 palabras, primero. Y segundo, ¿saben por qué no funciona, por ejemplo, que yo les diga aquí, ay, es que ustedes deben contestar todas estas de esta manera, estas de esta manera y estas de esta manera? ¿Por qué no funciona? ¿Se acuerdan que les dije, nosotros leemos una individualidad, leemos a la persona, etcétera? Básicamente porque estos exámenes se basan en contextos. Por eso es que en preguntas de razonamiento cuantitativo les ponen un problema. El problema, si su merced no lo entendió porque no leyó bien, pues la embarró cuando respondió. Lo mismo sucede con competencias ciudadanas, en contexto. Y lo mismo sucede en lectura, en contexto. ¿Cuál es su contexto en lectura? El texto. Si yo no entiendo el contexto, no voy a responder bien. Y el contexto es particular. ¿Listo? Por eso tampoco podemos decir, es que todas deben ser así, todas deben ser así. En la socialización vemos, bueno, estas generales, estas particulares, por eso te puedes ir hacia este lado, a este reconocimiento o a este otro. Pero pues de que uno pueda decir, uy, no, mire, usted váyase por acá, que si dice esta palabra descarte lo que... No, o sea, realmente usted aquí no está aprendiendo eso porque sabe que cuando estas preguntas las hacen también personas, y son personas que hacen una interpretación y no todos pensamos igual. Las preguntas que yo hago no son las mismas que va a hacer Álvaro, ni son las mismas que van a hacer otros docentes, ni con las mismas intenciones, ni con las mismas tareas, ni con las mismas evaluaciones. Entonces, lo misma vaina, por eso ustedes están a merced del contexto y lo que les están poniendo. Por eso, ¿y cuál es mi tarea? Ah, ¿sí ve? Porque es que sus tareas son únicas, sus tareas son únicas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por ese aporte, Anderson, porque sí, necesitamos dejar esos aspectos claros. Pilas son herramientas que se ofrecen en clase, pero que se espera que ustedes practiquen. ¿Listo? También. Y bueno, no sé si de pronto hay alguna otra pregunta, algún otro aporte que podamos desarrollar, o si ya, pues, ¿qué dicen? Profe, con lo que usted dice ahí, de encontrar qué es mi tarea, también es el qué es lo que en realidad me evalúan o qué es lo que en realidad quieren que yo responda. Entonces, yo siempre les digo a ellos que en toda pregunta es ¿qué es? Porque dan mucho texto, dan muchas vueltas a la idea, pero en realidad, ¿qué es lo que me quieren evaluar o qué es lo que quieren pedirme? Y desde ahí Claro. responder. Sí, y mira que sí, definitivamente la identificación de la tarea es súper fácil. O sea, decíamos, son dos pistas, ¿no? Si es positiva o negativa y con respecto a qué. En este caso, de todo esto puede decir, no, mi tarea es identificar la posición del autor. Ya, sencillo. De la siguiente, todo lo que se dice acá, entonces, buscar lo contrario al punto de vista, al punto de la caricatura. Listo, lo contrario a la caricatura. Y en este caso, buscar la razón de la contradicción. ¿Ya? Y ahí yo ya encontré mis tareas. Miren, buscar es una tarea. ¿Sí? Buscar lo contrario al punto de la caricatura. Buscar la razón de la contradicción. Identificar la posición del autor. En otras palabras, son mis tareas y yo ya las traduje, ¿cierto? Entonces, claro, al traducirlas, ¿no? Eso que yo estoy haciendo, es decir, identificar, decir en otras palabras, ¿qué es lo que se llama?
o cómo es que se llama, lo que les decía ahorita como ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio? El parafraseo o el recuento. Esto es lo mismo, estoy haciendo un recuento. Bueno, muchachos, la profe dice que tiene un compromiso ahorita, entonces que en la otra clase volvemos a retomar. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, señor. ¿Qué le pareció la clase? ¿Está buena? Sí, profe, buena, despeja muchas dudas. Ya con la profe estamos trabajando en el simulacro. Estamos tratando de hacer las preguntas así. Y queremos hacerla a través del link para que suban, digamos, entren al link, hagan el simulacro y se miren cuánto tiempo demoraron en hacerlo para poder verificar si, digamos, cómo vamos hasta ahora. ¿Listo? Bueno, muchachos, hasta mañana. Feliz noche. Cuídense. Dios los bendiga. Hasta luego. Bueno, profe, hasta mañana. Gracias, profe, igualmente.